Saludos, gratos días y plácidas noches. Se presenta ante ustedes Julio el Hereje. Viendo un vídeo sobre Josué Irión vi que en él hablaban de un personaje llamado la doctora Rebecca Brown. Esta mujer, una escritora fundamentalista cristiana que afirma haber hecho centenares de exorcismos, haber luchado con demonios y liberado centenares de almas en una especie de guerra espiritual que se lleva sucediendo desde el principio de los tiempos. En sus libros afirma que en Estados Unidos hay una red satánica muy amplia en la cual se practicaban trabajos, rituales y sacrificios humanos. Además, afirma que hay lugares de reclutamiento satánicos y brujos a lo largo y ancho del planeta. Y lo que podría ser un guión de una película de Hollywood llega a unos extremos de bizarrismo, pues en sus historias ataca a otras iglesias cristianas acusándolas de pactos con Satanás, acusa de brujería a médicos y doctores y en uno de sus libros acusó al Papa de Roma de ser un siervo del príncipe de las tinieblas. En sus historias ella afirma que era médico residente en un hospital donde los demás médicos eran demonios enviados para destruirla. Tras muchos enfrentamientos con ellos logró derrotarles a todos. Después de eso conoció Elaine, una mujer que afirmaba ser un alto rango de la brujería y que era la esposa del diablo. En una ceremonia secreta Elaine fue vendida a Satanás. Después de ser inducida al servicio de Satanás en un campamento para brujas, Elaine superó a todas y cada una de ellas y como consecuencia se convirtió en la esposa de Satanás y en su representante a nivel internacional entre gobernantes y oficiales del extranjero, entre los cuales estaba el Papa Católico. Satanás le ordenó a organizar a los brujos y brujas más poderosos del mundo para destruir a Rebecca Brown, una médico residente en un hospital de un pueblo cercano. A pesar de las encantaciones de esos brujos, los demonios fracasaron en tocar a la doctora, así que fueron derrotados. O sea que los satanistas reúnen a todos los brujos más poderosos y en vez de intentar dominar el mundo la toman con una médico residente y encima fallan. Como raíz de este fracaso y otros eventos, Elaine se convirtió en cristiana y ordenaba a Satanás a dejarla quieta. Satanás hizo enfermar a Elaine, quien fuera aislada en el hospital donde Rebecca la atendió. Dios le dijo a Rebecca muchas cosas, inclusive que Elaine tenía cientos de demonios que tenía que sacar. Rebecca logró convencer al ángel enviado por Dios Padre a no matar a Elaine por su desobediencia. Rebecca reveló conflictos entre el Hijo de Dios y el Padre, siendo el primero más compasivo que el segundo, y entró en un pacto con Dios para combatir a Satanás y sus demonios a pesar de que sabía que resultaría en la pérdida de su carrera, su familia, todos sus amigos y casi todo lo que le importaba. No obstante, ella sentía que tenía que hacer el pacto o de lo contrario perdería su relación con el Señor. Su primer reto fue lograr bloquear la brujería de los satanistas, que eran los doctores y enfermeras en el hospital. Cuando Rebecca resultó victoriosa, Satanás perdió terreno. A pesar del contraataque de Satanás contra las dos mujeres, Rebecca abrió una práctica privada que ampliaría su ministerio en un pueblecito donde logró sacar a cerca de 1000 personas del satanismo. Rebecca y Elaine tuvieron otros encuentros con Satanás, sus demonios, los satanistas, las brujas, las maldiciones y contramaldiciones y la violencia contra sus casas y posesiones. Al final huyeron a otro estado de la nación. ¿Qué os ha parecido la historia? Bueno, pues para los que no lo sepan, el nombre original de la doctora Rebecca Brown es Ruth Irene Bailey. Nació el 21 de mayo de 1948 en Shelbyville, Indiana, y pasó su niñez en Indianápolis, donde se graduó de la secundaria. Sus credenciales profesionales: Ruth Irene Bailey recibió el título de A en enfermería de la Universidad de Indiana, Universidad de Purdue en Indianápolis en mayo de 1968. Trabajó por más de 5 años como enfermera. Se graduó de doctora en medicina el 30 de abril de 1979 en la Escuela de Medicina de Indianápolis. Comenzó su internado y residencia en Old Memorial Hospital, Muncie, Indiana, donde desarrolló una enfermiza obsesión por los demonios y liberar a sus pacientes de ellos. Ponía velas en las habitaciones de los pacientes durante prácticas exorcistas y reclamaba ser la única escogida por Dios para diagnosticar ciertas enfermedades y condiciones. Creía que los otros médicos del mismo hospital eran literalmente demonios, diablos y espíritus malignos. Su empleo con el hospital fue terminado por mala praxis después de un examen exhaustivo de sus prácticas exorcistas y su fanatismo. En los 80 se unió a la que sería su compañera de aventuras, Elaine. Junto a ella buscaron al propietario de Chick Publications, Jack T. Chicks, con el fin de publicar sus historias, grabadas en magnetófonos, Closet Witches 1 y Closet Witches 2, además de 2 libros. Él vino a liberar a los cautivos en el año 1986 y Prepárate para la guerra en 1987.
Sus historias dieron paso a la publicación de la historieta de Poor Little Witches, donde se describe cómo las brujas reclutaban a niños para el satanismo o cómo se infiltraban en las iglesias cristianas para subvertir a los pastores. Las dos mujeres también plantean que el yoga y la meditación están directamente relacionados con el satanismo, que el catolicismo apostólico románico está afectado por la influencia de la brujería y que los satanistas trabajan conjuntamente con los miembros de la Iglesia Católica y los masones. Argumentaban que juegos de rol como Dungeons y Dragons y otros eran satánicos, que algunos dibujos animados como Los Pitufos de Disney, están cargados de un fuerte contenido satánico y que las lenguas extrañas y la cura milagrosa en ocasiones pueden ser de origen demoníaco. Jack Chick y la doctora Brown terminaron su contrato, sin embargo él todavía defiende la veracidad de los argumentos y relatos de ella. Le fue prohibida ejercer la medicina por, supuestamente, haber cometido impericia y prescripción errónea de medicamentos. Elaine, la amiga de la doctora, nació Edna Elaine Knost en Newcastle, Indiana, y su apellido de casada fue Moses. Tenía un defecto físico congénito y otro se desarrolló en su carácter. El paladar hendido que desfiguró su cara la llevó a buscar la atención de otros mediante exageraciones, mentiras, ataques y problemas de personalidad. Se celebraron sus nupciales en una iglesia pentecostal cuadrangular en Newcastle, Indiana, el 18 de diciembre de 1966, pero el matrimonio fue disuelto 2 meses y medio más tarde a petición de su esposo, que siempre fue humano. Después, mientras Elaine vivía en Newcastle con sus padres entre 1967 y 1970, trabajaba en un restaurante y en un garaje para lavar coches a la vez que recibía tratamientos médicos frecuentes en los hospitales. Posteriormente consiguió completar un curso de enfermería práctica y con una licencia del estado de Indiana trabajaba en hogares para los enfermos y los ancianos. Así que nunca viajaba internacionalmente entre gobernantes como representante personal de Satanás. Los 2 libros de la doctora El vino a libertar a los cautivos y Prepárate para la guerra han sido investigados por personal de Freedom Outreach, una organización cristiana. La conclusión es que las historias de Brown y Elaine son falsas, debido a inconsistencias en sus libros, sus grabaciones, testigos religiosos y sus relatos hechos en los tribunales. A pesar de esto, muchos cristianos afirman haber sido ayudados por sus libros, y defienden con uñas y dientes a la doctora. Por cierto, los libros de esta mujer siguen siendo impresos por la Whitaker House.